Entonces hoy vamos a hablar el último eslabón de la ontogenia o de la diferenciación del linfocito B. Entonces básicamente partimos de una médula ósea, una célula madre progenitora que da origen a varios hijos que van cambiando sus características en el tiempo, abandonan la médula ósea y salen a este lugar que se llama el centro germinal, que es el ganglio linfático, donde pasa por diferentes zonas y en cada zona hace su actividad como más específica entre la hipermutación somática, el switch de las inmunoglobulinas para finalmente convertirse arriba en un linfocito B de memoria o coger el camino del plasmablasto y convertirse en una célula plasmática con la función que tienen las células plasmáticas de la producción de las inmunoglobulinas. Hoy nos vamos a detener nuestra atención por estos 20 minutos en la célula plasmática. Cuando el linfocito hace todo este camino, lo recorre perfectamente, pero cuando llega acá, en la célula plasmática, detiene su diferenciación y se queda ahí como estancado, como inerte en lo que está haciendo y empieza entonces una proliferación clonal de esta célula y empieza a producirse descontroladamente. Cuando uno habla entonces acerca del mieloma múltiple, siempre me gusta aclarar que el mieloma múltiple no es la única enfermedad de la célula plasmática, que existen 11 enfermedades que se producen en la célula plasmática, que si bien el mieloma múltiple sintomático es quizás de donde parte el punto hacia el tratamiento, pues no hay que olvidar que el mieloma múltiple sintomático comparte algunas características con las otras enfermedades hermanas, porque aparecen de ahí 11 enfermedades. Entonces, como vimos, es una patología producida por una alteración clonal, que ya vimos que el origen es el plasmablasto y que recordemos que no simplemente existe el mieloma múltiple, sino que existen otras 9 enfermedades o 11 enfermedades según la Organización Mundial de la Salud. Estas son entonces las 11 enfermedades, porque siempre que uno se enfrenta a algún paciente que tiene alguna característica clínica que puede estar tirando el espectro hacia un mieloma múltiple, se nos olvida pensar que no todo es mieloma múltiple, que existen otras 11 enfermedades que se originan en la misma célula y que puede compartir características. Vemos entonces que respecto a la incidencia y a la clasificación y a las generalidades, la edad promedio es más o menos a los 65 años, pero también esto ha ido cambiando en el tiempo y aunque antes parecía imposible uno encontrarse un paciente menor de 65 años con esta patología, ya hemos visto y nos hemos encontrado pacientes cada vez más jóvenes y no es infrecuente que nos encontremos pacientes alrededor de 40, 50 años con estas patologías. Más o menos la incidencia es de 4 por cada 100.000 habitantes, se dan más en hombres que mujeres, como todas las enfermedades hematológicas, como la mayoría de las enfermedades hematológicas malignas, es más común en negros que en blancos, y se dice que es el 10% de todas las neoplasias hematológicas según el Global Can y el 1% de las enfermedades hematológicas. La causa del mieloma sabemos que es desconocido. El único factor de riesgo que se ha asociado es la irradiación y cada vez se ha ido descubriendo y se ha podido determinar que las alteraciones cromosómicas son muy importantes y esto ha permitido clasificar los pacientes en diferentes escalas de riesgo y hemos un poco abandonado las clasificaciones con las que nos formábamos o las clasificaciones de la carga de la enfermedad que eran el ISS y el Durisalmo. Este es entonces el espectro de todo lo que pasa en la célula plasmática. Uno al principio empieza con una gamapatía monoclonal de significado incierto, simplemente usted está clonalmente produciendo las células plasmáticas, pero no está desarrollando ninguna patología y ya en el tiempo, más o menos 1% al año, esto puede evolucionar un mieloma múltiple asintomático y finalmente una leucemia de células plasmáticas.